Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. Vamos a abrirlo en el capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 39 hasta el versículo 46. Lucas capítulo 22, desde el versículo 39 hasta el versículo 46. Y la palabra de Dios dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Este pasaje de la Escritura es un pasaje bastante importante, hermanos, y va a traer a nuestras mentes una práctica cristiana que es fundamental, y podemos decir que es una característica del nuevo nacimiento, y es la oración. Y el contexto en que nosotros estamos, si es que recordamos un poco, estamos en el contexto de la Pascua que había celebrado el Señor con sus apóstoles, y durante la Pascua el Señor comienza a hacer algunas declaraciones para todos ellos. Declara la traición de alguien, que uno de los que estaba allí presentes iba a traicionarle, era Judas Iscariote. Luego el Señor comienza a mirar cómo es que los discípulos habían comenzado a tener una discusión entre ellos acerca de quién debía de ser el mayor, quién tenía que ser el mayor de ellos. El Señor Jesús les enseña, les instruye, no solamente con palabras, sino también con el ejemplo. Con el ejemplo, lavándoles pues los pies a sus apóstoles. Luego nosotros vemos de que el Señor Jesús anuncia a Pedro que le iba a negar. Y no solamente le anuncia la negación de Pedro, sino también observamos nosotros en la palabra del Señor que Cristo mismo le dice de que había sido pedido por el diablo, él y también todos los apóstoles, y que en no muchas horas, quizás minutos, iban a ser zarandeados todos como trigo. O sea, iban a pasar una prueba bastante difícil. Y el Señor también, hermanos, estaba a punto de pasar una prueba bastante difícil. Él se encontraba unas cuantas horas antes de subir a la cruz para hacer expiación por los pecados de los redimidos. Yo quisiera comenzar, hermanos, esta enseñanza de la escuela dominical hablando de un dicho que es bastante conocido y muy usado. Quizás alguna vez nosotros también lo hemos utilizado o hemos escuchado que alguien nos ha hablado también de esta manera. Es un dicho muy conocido que dice: guerra avisada no mata soldados. Y el sentido de este dicho es bastante sencillo. Nosotros, aun cuando no podemos tener un concepto definido de lo que significa este refrán, entendemos qué cosa es lo que dice. El sentido es que si nosotros somos avisados de que algo malo va a suceder de una manera inevitable, o sea, va a haber certeza en que algo va a suceder, lo que hacemos, ¿qué cosa es? Es tomar medidas. Es tomar medidas para que no seamos tomados por sorpresa y así no podamos tener nosotros ninguna pérdida. Y el contexto pues de nuestro pasaje es uno en el cual nosotros vemos que iban a suceder muchas cosas con mucha certeza. Mucha certeza. Habían muchas cosas que habían sido decretadas por Dios. La traición de Judas, la negación de Pedro, Satanás actuando allí para
tratar de desviar la fe de los apóstoles. Iban a ser zarandeados todos como trigo, como habíamos dicho, y el tiempo de la prueba del Señor y la prueba de los apóstoles estaba muy, pero muy cercano. Yo les decía que esta pues es una enseñanza bastante importante, porque aquí el Señor, por medio de su palabra, nos enseña cómo debemos de enfrentar las pruebas y triunfar sobre ellas. Y aquí nosotros aprendemos tanto de Cristo y aprendemos de los apóstoles. Es una enseñanza que trata de una práctica fundamental en la vida de un creyente, y sin embargo, hermanos, yo les digo, es la más descuidada de todas. La más descuidada de todas. Pareciera de que fuese lo más difícil de cumplir en la vida de un cristiano o de una persona que ha hecho una fe en Cristo. Es un tema que trata de la oración. La oración como el medio para poder enfrentar las pruebas que sabemos que van a venir y poder triunfar sobre ellas. La oración, hermanos, no es una doctrina. La oración no es una doctrina. La oración es una práctica. Es una práctica. No es una doctrina en el sentido en que pueden haber diferentes posturas acerca de la oración, aunque realmente a veces nos ha tocado a nosotros escuchar algunas posiciones que son muy, pero muy raras en cuanto a la oración. Muy raras. A veces cuando escuchamos a personas que han hecho una profesión de fe en Cristo hablar de la oración, uno inmediatamente se da cuenta de que es un tema que quiere ser evitado, quiere ser eludido. Es más, yo creo que en alguna oportunidad les había dicho a ustedes de que si es que existe alguna manera en que se puede humillar a una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo, es preguntándole sobre su vida de oración. Preguntándoles sobre su vida de oración. En ese sentido, la oración, pues, podemos decir nosotros que es una práctica que evidencia que una persona realmente ha sido convertida por el Espíritu Santo. Es una marca, hermanos. Yo sé que muchas veces nosotros hemos tenido que ir a Primera de Juan, y a través de toda esa carta de Primera de Juan hemos visto nosotros diferentes marcas, características que demuestran cuándo es que una persona ha sido convertida por Dios. Pero la oración es la marca de toda persona que ha sido verdaderamente convertida a Cristo. Fíjense, yo encontré en el libro de la Teología Sistemática de Charles Hodge lo que él afirma de una manera muy clara en su teología sistemática. Y yo les voy a confesar de que cuando estaba haciendo este estudio, fui inmediatamente a Berkhof, porque tal vez Berkhof es uno de mis libros más preferidos en cuanto a lo que es el estudio de la teología sistemática. Yo tenía en mi corazón el interés de saber si es que Berkhof había escrito algo acerca de la oración. Hice una búsqueda bastante rápida en el índice y no encontré algo que me hable directamente acerca de la oración. Pero cuando busqué en Charles Hodge, la cosa fue diferente, porque él estaba hablando ahí acerca de los medios de gracia, y en su página 891 él dice, como les voy a leer, y preste atención, dice este teólogo: la oración es la conversación del alma con Dios. Con ella le manifestamos o expresamos nuestra reverencia y amor por su perfección divina, nuestra gratitud por todas sus misericordias, nuestra penitencia por nuestros pecados, nuestra esperanza en su amor perdonador, nuestro sometimiento a su autoridad, nuestra confianza en su cuidado, nuestros deseos por su favor y por el cuidado providencial y bendiciones espirituales que nosotros y otros necesitamos. Así como la religión, en el sentido subjetivo de la palabra, es el estado de mente inducido por la debida comprensión del carácter de Dios y de nuestra relación con Él como nuestro Creador, preservador y redentor, así la oración es la expresión pronunciada en voz alta o no de todos los sentimientos
y deseos que produce o excita aquel estado de mente. Un hombre sin oración es necesaria y totalmente irreligioso. No puede haber vida sin actividad. Así como el cuerpo está muerto cuando deja de actuar, así el alma que no se dirige en sus acciones hacia Dios, que vive como si no hubiera Dios, está espiritualmente muerta. Está espiritualmente muerta. Y es algo tremendo, hermanos, para mí, y de mucha bendición haber encontrado esto en Hodge. Realmente yo no lo recordaba, hermanos. No lo recordaba. No recordaba que esto estaba en ese libro de teología sistemática, pero cuando yo lo leí, realmente pude ver ahí que Hodge, iluminado por el Espíritu Santo, expresa lo que realmente es la oración, como la característica de un hombre que tiene vida espiritual, de una mujer que ha sido convertida por Dios. Esta definición que nosotros hemos leído resulta ofensiva para muchos que han hecho una profesión de fe en Cristo, pero que no tienen vida de oración, cuyas almas no encuentran una necesidad de tener comunión con Dios, donde no existe una necesidad de expresarle amor y agradecimiento por sus misericordias. No hay necesidad de acercarse a Él para confesarle los pecados. No hay necesidad de pedirle perdón a Dios. No hay necesidad para el correspondiente restablecimiento de una comunión espiritual. Porque nosotros entendemos teológicamente, bíblicamente, de que cuando pecamos, inmediatamente es estorbada esa comunión que nosotros tenemos con Dios y necesitamos confesar ese pecado para restablecer esa comunión. Una persona que no ora no tiene esa necesidad de comunión. Una persona que no ora puede vivir tranquilo con el pecado no confesado. Y esa no es la característica de un creyente, esa es la característica de un incrédulo. De un incrédulo. Por eso notemos las palabras que Hodge afirma al final. Él dice: un hombre sin oración es necesaria y totalmente irreligioso. No puede haber vida sin actividad. Así como el cuerpo está muerto cuando deja de actuar, así el alma que no se dirige en sus acciones hacia Dios, que vive como si no hubiera Dios. Mire cómo dice que vive como si no hubiera Dios. Está espiritualmente muerta. Una persona que no ora es como si Dios no existiera. Nosotros nunca encontramos un incrédulo que ore. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un incrédulo que no ora y un creyente que no ora? ¿Conocimiento? El incrédulo no va no asiste a una congregación. El otro sí asiste a una congregación, pero no ora. ¿Cuál es la diferencia fundamental, hermanos, entre una persona incrédula y una persona que es regenerada? La oración. Es la oración. Por eso es que esta enseñanza, hermanos, y gracias al Señor, nuevamente nos trae a nosotros sobre la mesa este tema de la oración. Necesitamos ser recordados acerca de la necesidad que tenemos nosotros de orar. Un hombre sin oración es alguien que está muerto en delitos y pecados. Un hombre sin oración es alguien que está espiritualmente muerto. Y esto que acabamos de decir, hermanos, ofende. Haga la prueba usted y pregúntele a uno de los teólogos de estos días acerca de su vida de oración. Se va a ofender. A una de las personas que posiblemente esté debatiendo acerca de temas teológicos, doctrinales, pregúntele usted sobre su vida de oración. Se va a enojar, se va a molestar, se va a incomodar. No lo va a tener a usted por bien. Va a buscar apartarse de usted por el simple hecho que usted habla acerca de la oración. La generación de hoy, hermanos, no puede hablar acerca de la oración. Puede discutir acerca de cualquier tema teológico, de cualquier doctrina. Esta generación es una generación deseosa de aprender. Esta generación quiere sana doctrina, quiere que les enseñen una teología correcta, pero cuando alguien se atreve a hablar de la oración, nadie quiere hacerlo. ¿Alguna vez usted ha visto tal vez una ronda de hermanos o de ministros
que digan, vamos a hablar del tema de la oración en esta oportunidad, pues nadie va a querer hacerlo. Nadie va a querer hacerlo. Son muchos los que se sienten atacados cuando se les pregunta por su vida de oración, cuando se les pregunta sobre todo acerca de la cantidad de tiempo que usan para orar a Dios. Porque sí, hermanos, existe una respuesta que es muy común y que pareciera más bien un parche para cubrir algo que está roto. Un parche. Alguien dice, bueno, el Señor no dice cuánto tiempo tenemos que orar. No dice cuánto tiempo tenemos que orar en la Biblia, aunque hemos visto que en este pasaje podemos ver, o en otro pasaje también, podemos ver de que el Señor habla, que no habéis podido orar conmigo 1 hora, 60 minutos no habéis podido. Bueno, pero el asunto es ese, las personas cuando se les habla acerca de tiempo inmediatamente reaccionan mal. Ese es el otro grupo, el que dice sí es necesario orar. Entonces cuando usted comienza así a rascar un poco más, a rascar así, a quitar esa pintura que está encima para ver si esa madera es buena o no es buena, inmediatamente ellos ponen una barrera y dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy orando, no tienes que preguntarme el tiempo que yo estoy orando. Un predicador de nuestros días decía de que más oración hay más bendición. Poca oración, poca bendición. Y nada de oración, nada de bendición. Y Hodge dice, nada de oración, muerte espiritual. Hermanos, cuando una persona reacciona así, en cuanto al tema de la oración, sabe que su irreligiosidad, como dice Hodge, y su verdadero estado espiritual quedaría al descubierto si es que contesta de una manera honesta acerca de su tiempo y su vida de oración. Quedaría expuesta, y a veces es triste, hermanos, de que nosotros podamos ver hasta que hay personas que van al púlpito y no oran. Es que esto se ha convertido ya prácticamente en una profesión. El ser pastor reformado es una profesión, como un ingeniero, como un arquitecto, como un contador, como un médico. El asunto es que yo tengo que mirar la Escritura y ver la manera de enseñarla acá de una manera bien, como si estuviera en una cátedra de una universidad. Pero esta es una iglesia. Esta no es una universidad, esta no es una escuela, este no es un colegio. Esta es una iglesia, donde nosotros hablamos temas espirituales, donde necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esa palabra llegue al corazón de los hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo para que Él obre convicción de pecado. Entonces, si todo esto es espiritual, la preparación debe ser también espiritual. Hermanos, ¿es así? ¿Ustedes realmente y honestamente creen que es así? Yo creo que es así, pero en pocos ministros. En pocos ministros. Si queremos medir nosotros nuestra temperatura espiritual, no debemos preguntarnos ¿cuánto conocemos acerca de la doctrina de oración? No tenemos que preguntarnos eso. Lo que tenemos que preguntarnos es cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo le dedicamos comunión al Señor. Hermanos, yo les decía al principio de que en el contexto en que estamos viendo nosotros, el tema de la oración ahora es un contexto espiritual, y les había mencionado pues un refrán muy conocido por nosotros, que guerra avisada no mata soldados. Las pruebas espirituales avisadas, las pruebas espirituales o las tentaciones espirituales avisadas, entonces no deberían derribarnos a nosotros. Claro que nosotros encontramos en la Escritura que hay unas pruebas espirituales que verdaderamente están dichas en un contexto general, pero hay también otras que están dichas en un contexto específico.
Por ejemplo, cuando Pedro dice de que debemos velar y orar porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Es como que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. Nosotros no debemos de dudar de que eso iba a suceder, así como no debemos de dudar que verdaderamente el león anda como un león rugiente, el diablo anda como un león rugiente. Cuando venimos para acá, Él está andando como un león rugiente. Cuando estamos en nuestra casa, Él está merodeando nuestras almas como un león rugiente. Cuando dormimos, Él está también rondando nuestras almas como un león rugiente. Porque eso dice la Escritura. Ahora, muy bien, ¿cómo es que nosotros vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Guerra avisada no debe matar soldados. Las pruebas espirituales avisadas no deberían derribarnos. Cristo sabía todo lo que iba a suceder en esas horas en que Él estaba ahora orando en Getsemaní, o antes cuando estaba ahí en el aposento alto. La traición de Judas Iscariotes no fue una sorpresa para Cristo. Cristo es Dios, pero los discípulos solamente supieron lo que el Señor les advirtió, pero no de una manera detallada, específica, sino que el Señor le habló quizás de la misma forma como es que nos habla a nosotros, a veces en temas generales. Generalmente nos presenta una alarma como las que yo le digo, esa de león rugiente. Ahora, hermanos, yo les preguntaría, si Cristo nos dijere que vamos a atravesar una dura persecución en las manos de determinadas autoridades, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Orar. Deberíamos orar para que pasemos bien esa prueba. El Señor te avisa, vas a tener persecución. Sería una bendición que el Señor lo dijera así, pero es una bendición que no lo haya dicho así específicamente. Es una bendición para nosotros tener su palabra. Es una bendición para nosotros conocer todas las cosas que vamos a atravesar como cristianos aquí en la tierra. Y es una bendición también de que el Señor nos haya dado la oración. La oración como un arma para poder sostenernos en la prueba. Y tenemos que observar algo aquí, hermanos. Esta oración es anticipada. El Señor está orando antes de ir a la cruz. El Señor le dice a sus discípulos: oren antes de que venga la prueba, antes de que venga la negación. Es anticipado. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ver aquí la urgencia de la oración en la vida de un creyente. Guerra avisada no mata soldados, no mata cristianos. Pues sí, si nosotros supiéramos de que el Señor nos dice, sabemos que no es así, pero necesitamos tal vez hacer esa clase de hipótesis para poder comprender lo que nosotros queremos reconocer que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Deberíamos orar para pasar bien esa prueba. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Cuando cuando reconoció la amenaza directa, la iglesia oró. Oró. Esta oración la encontramos nosotros en Hechos 4, versículos 23 al 31. 28, 29 al 31. Y dice la Escritura: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es tremendo. Es tremendo. El problema de ellos nunca fue las amenazas de las autoridades. Eso no era el problema. El Señor les había dicho ya: en el mundo vas a tener aflicción. El Señor ya les había advertido cómo es que iba a ser la vida del cristiano, cómo iba a ser el evangelio, no iba a ser recibido. Por eso vimos nosotros que antes el Señor ya le estaba hablando de bolsa, alforja y espada. No iba a haber una buena recepción de ellos ahora.
Ellos nunca oraron para que esa situación cambie. Ellos nunca oraron para decir, Señor, haz que tu palabra sea pues recibida por todos. Señor, cambia las cosas. Haz que las personas sean más amigables contigo, más amigables con tu evangelio, más amigables con nosotros. No, esa nunca fue la oración. Ellos nunca oraron para que las autoridades pues muriesen, aquellos que estaban procurando la muerte de ellos. Ellos oraron por una debilidad que ellos conocían. Ellos oraron por valor. Ellos oraron por valor. Dios, por medio de su palabra, nos ha dado muchas advertencias que sufriremos aquí en la tierra. Dios dice que seremos perseguidos. Dios dice que seremos difamados. Dios dice que seremos puestos a muerte, y todo esto no será ejecutado únicamente por aquellos que son abiertamente enemigos de Cristo, sino la palabra del Señor dice que también esto va a ser ejecutado por falsos hermanos, que van a matar a los cristianos creyendo que de esa manera están sirviendo a Cristo, están rindiendo culto a Dios. Hermanos, estas advertencias no deberían ser el motivo para que nosotros oremos en todo tiempo. En el mundo tendremos aflicción, entonces debemos orar diligentemente mientras estemos en el mundo, hasta que vayamos a nuestra patria celestial. En nuestro pasaje, hermanos, ya lo dijimos, el Señor les hace saber a sus discípulos que se aproxima un tiempo de prueba muy, pero muy difícil, y luego de darles ese aviso, el Señor sale del aposento alto para dirigirse al monte de los olivos. Eso es lo que vemos en nuestro versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y es interesante, hermanos, ver aquí las palabras como solía. Acuérdense de que Judas Iscariote ya no estaba. Judas Iscariote Satanás había entrado en él, y Judas había salido. ¿Para qué? Para llevar a cabo su perverso plan de entregar al Señor. Y el Señor ahora sale de ese aposento alto. Judas no sabía acerca de ese aposento alto, él no sabía dónde es que el Señor iba a pasar la Pascua, pero Judas sí sabía a dónde es que iba a ir el Señor después de comer la Pascua. El Señor iba a ir al huerto de Getsemaní. Judas Iscariote lo sabía. Por eso es que el Señor ahora abandona el aposento alto y se dirige al huerto de Getsemaní, y dice la Escritura, como solía hacerlo, como era su costumbre, como él estaba habituado. Es decir, él iba a ir a un sitio donde Judas sabía que él iba a estar. Ya no había una necesidad de seguir escondido con los apóstoles en ese lugar secreto donde él estaba dando las últimas instrucciones. El Señor ya les dio esa clase, todo lo que tenía que decirles ya se los dijo a los apóstoles, y ahora él dice, vámonos a donde siempre hemos estado, y allí oraremos por esa prueba que se nos viene encima, esa prueba que vamos a enfrentar en unas cuantas horas. Judas Iscariote pues conocía esa rutina, y él sabía dónde iba a estar Cristo. Juan 18, versículos 1 y 2 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual él entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y Mateo nos habla a nosotros de una forma más exacta. Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. De ahí es que, hermanos, nosotros encontramos que en la copia de nuestras Biblias, a esta porción de la Escritura que hemos leído, se le llama Jesús ora en Getsemaní, el huerto. Cristo estaba llevando a los discípulos para enseñarles a ellos y a nosotros la manera en que deben ser enfrentadas las pruebas. Esa es la enseñanza del Señor en estos pasajes. En el versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Tremendo.
orad para que no entréis en tentación. La idea era que ellos no debían ceder a las dificultades que iban a enfrentar en unos pocos minutos. Así como ellos, nosotros también algunas veces seremos zarandeados como trigo. Somos también tentados por la carne, que es nuestro enemigo interno. Somos tentados por el diablo, que es nuestro enemigo externo. Hermanos, tenemos que velar y orar siempre. Siempre. ¿Y por qué? Hermanos y hermanas, nosotros somos santos en cuerpos no glorificados. Y necesitamos orar como debe orarse. Acuérdese eso, nosotros somos santos en cuerpos no glorificados. No glorificados. Y bueno, vemos acá que la Escritura nos enseña que debemos de orar para enfrentar las pruebas, para enfrentar las tentaciones. Y aquí vemos al Señor y a los 11. El Señor iba a tener una prueba y los 11 iban a tener también una prueba. Ese es el escenario, hermanos, ahora que nos acercamos más a nuestro pasaje. El Señor iba a ser abandonado por el Padre. El Señor, la pureza del Señor, la pureza de su espíritu, veía que sobre Él estaba gravitando el pecado de aquellos redimidos que Él iba a pagar. Él fue sin pecado, pero iba a ser hecho pecado. Y eso afligía a su alma. Él siempre tuvo una comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, y se iba a romper esa comunión en unos momentos. Esa era la prueba del Señor. Y los apóstoles, la prueba que iban a pasar ellos es que iban a ser zarandeados como trigo. Esa es la razón por la cual ellos tenían que orar. El Señor Jesús era un hombre de oración, eso es lo que vemos en la Escritura, pero esta oración que nosotros vemos ahora en el huerto de Getsemaní es diferente a todas. Es distinta. Cristo le advirtió a Pedro la prueba por la cual él iba a pasar en un futuro inmediato, y Pedro, ¿qué debía hacer? Orar por ello. Cristo oró por los 11 y por nosotros, eso lo sabemos, lo vemos registrado en Juan 17. Él ora por los 11 y por nosotros, pero eso no significa que nosotros ya no vamos a orar. No, hermanos. A veces nosotros pensamos así de la salvación y caemos en error. Bueno, si ya hay escogidos, dicen algunos, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué predicar? Pues el Señor te manda que prediques. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, el Señor ya oró por mí. Yo leo esa oración en Juan 17 y reconozco que está orando por mí. Ahora, ¿yo no voy a orar por mí también? ¿Significa eso que ya el Señor oró? Pues no, o sea, yo sigo caminando normal. No, hermanos. El Señor y los 11 necesitaban hacer en ese momento especial una sola cosa: orar. Y eso es lo que nosotros siempre también necesitamos por el bienestar de nuestras almas, mientras estamos aquí en la tierra. Lucas 22, versículos 41 y 42, ahora nos dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta oración, hermanos, nosotros necesitamos verla con mucho cuidado, ¿no? Mire, el versículo 42 es algo que debemos nosotros acercarnos con mucho cuidado, Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, que aquí acaso... yo quisiera que veamos mejor antes unos versículos. Siempre cuando hay una regla, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos frente a un versículo que es un poco oscuro, hay que ver los que son primeramente más claros y que hablan del mismo tema. Porque la Biblia no tiene contradicciones. En Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.
2 versículos más adelante dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermanos, estos versículos, ¿qué nos demuestran a nosotros? Nos enseñan una actitud voluntaria de Cristo de subir a la cruz para morir en expiación por los suyos. Una actitud voluntaria del Señor. El Señor aquí habla de que Él va a poner su vida, nadie lo está obligando a poner la vida, aunque nosotros entendemos, leyendo Isaías 53, de que fue Dios quien puso a Cristo en la cruz, fue el Padre quien puso a Cristo en la cruz, pero Cristo también lo hace de una manera voluntaria, Él ofrece su vida, dice, yo pongo mi vida, y después dice, y yo la vuelvo a tomar. Él es Dios. O sea, Él sabía que no iba a permanecer en esa tumba. Entonces, porque no hay ninguna razón para nosotros tal vez pensar de que en estas palabras del versículo 42 de Lucas 22 el Señor se está en el último momento acobardando. Está teniendo miedo ahora. Señor, no quiero ir a la cruz. Es que Cristo no está diciendo eso. Señor, tal vez, Padre, tal vez haya otra manera de salvar a este pueblo que tú me has dado, pero es que Cristo no está diciendo eso. Él no está pidiendo otra forma de salvación. Él no está procurando evitar la cruz. Él no tenía miedo, Él era valiente. Él toda su vida vivió sabiendo que ese día tenía que llegar. Hermanos, ¿qué significan estas palabras? Pues no significa nada de lo que yo les estoy diciendo, no significa cobardía. El Señor está dispuesto a poner su cuerpo hasta la muerte de la cruz. Cristo estaba dispuesto a sufrir el castigo del Padre, pero hay un pero. El pero es, hermanos, y acá tenemos que prestar mucha atención, el pero es que Cristo podía soportar en su carne todo ese flagelo, pero Él luchaba, ¿saben por qué? Por la pureza de su espíritu. La pureza de su espíritu. La pureza sin mancha que Él tuvo y ahora debía cargar con el pecado de los suyos. Hermanos, no hay una analogía posible para tratar de explicar esto. Esto es demasiado profundo, es algo que solamente podemos imaginarnos, no podemos comprender lo infinito en nuestra mente finita, pero ahí había una lucha en la pureza de Cristo. Cristo nunca tuvo pecado. Y miren, tal vez para poder explicar mejor esto, podemos ir a otro pasaje de la Escritura, en 2 de Corintios 5:21. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí no dice que Cristo iba a ser hecho un pecador. Cristo no iba a ser hecho un pecador, ¿no? A veces cuando leemos, y fue contado entre los pecadores, hermano, ahí no está diciendo que Cristo está siendo pecador. No, es imposible, eso era imposible. Él no iba a ser hecho un transgresor. Cristo no iba a ser convertido en pecador, Cristo se iba a convertir en pecado. En pecado. Cristo no iba a ser convertido en un transgresor, Cristo se iba a convertir en la transgresión misma. Y como Pablo dice en otro lugar, fue hecho maldición. Fue hecho maldición, dice la Biblia. Y lo que pasaba aquí es que Cristo veía su pureza y le angustiaba todo eso, le angustiaba el pecado que estaba pesando sobre su alma pura y cuya consecuencia iba a ser una separación moral con el Padre y con el Espíritu Santo. Y fue una angustia, hermanos, que no podemos describir nosotros con palabras, como les digo. Pero esa fue la gran prueba del Señor. Y Él debía orar al Padre por fortaleza. Y dice los siguientes versículos. En Lucas 22, del versículo 44 al 46, dice: y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, si nosotros vemos en los evangelios paralelos, en Mateo y en Marcos, vamos a ver que el Señor fue 3 veces a despertarlos a ellos. 3 veces el Señor se acercó a ellos. Y este pasaje nos enseña a nosotros la oración completa y ferviente. Y hay que grabarnos esa palabra, la oración completa y ferviente por nuestras pruebas y tentaciones. Y esa oración viene acompañada ¿de qué? Dice de agonía. De agonía. Por eso dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. No era una oración cualquiera. La oración cuando nosotros sabemos que vamos a enfrentar una prueba, cuando vamos o estamos sufriendo una tentación, es una oración distinta, diferente. Y no puede terminar esa oración hasta que esté completa. Y allí es donde recién el Señor se levanta. Después que oró completamente su oración. Ya oré. Así nosotros hasta que no hayamos orado no podemos levantarnos cuando estamos frente a una prueba. Esta palabra agonía significa, ¿sabe qué? Una lucha por obtener la victoria. Una lucha por obtener la victoria. Una lucha por obtener la victoria, y así debe ser la oración de un creyente. Según el diccionario Word Study, la palabra agonía, y cito, se usa para referirse a la excitación temblorosa y la ansiedad producida por el miedo o la tensión antes de un combate, de una lucha o una pelea. En el Nuevo Testamento se usa para denotar no el miedo que retrocede y huye, sino el temor que tiembla ante el problema, pero que continúa hasta el final. Es tremendo, hermanos. Yo les digo, es algo demasiado profundo. Pero así debe ser nuestra oración. Esa palabra agonía es pedir fuerzas al Señor y mantenernos firmes y avanzar en medio de toda la tempestad, golpeándonos lo que nos golpee. Esa oración nos va a dar a nosotros la fortaleza para hacer frente a la tentación, y nos va a dar la fortaleza para hacer frente a las pruebas. Esa es la oración que enfrenta las pruebas y triunfa ante ellas. No hay otra manera de orar. Esa oración en agonía también tiene efectos en el cuerpo físico. Hermanos, yo no sé si alguna vez usted ha experimentado cuando así está luchando en oración, está en agonía orando. Usted nunca ha experimentado que se levanta cansado, que su cuerpo está agotado, como si hubiera estado realmente luchando, forcejeando, haciendo lucha libre contra alguien, y su espalda está como adolorida. Y esa oración en agonía, hermanos, trae efectos en el cuerpo físico de la persona. Y el efecto en el cuerpo físico del Señor fueron gotas de sangre. Por eso yo les decía, esta oración es una oración especial. Es una oración para enfrentar las pruebas, enfrentar las tentaciones y salir victorioso. Y aquí dice pues que el Señor se levantó cuando terminó de orar, cuando terminó la lucha en oración. El Señor halló a los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, porque a ellos 3 los había tomado, los halló dormidos por causa de la tristeza, dice. Y es interesante cómo es que el Señor había visto en estos 3 discípulos algo distinto a los otros, sin contar a Judas. Por ejemplo, el Señor tomó a estos 3 discípulos cuando entró a la casa de Jairo para resucitar a su hija. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje. Lucas 8:51 dice, entrando en la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña.
El Señor también tomó a estos 3 discípulos cuando Él, en el momento de la transfiguración, es otra clase de oración también. Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. La transfiguración, ellos fueron testigos. Y ahora pues el Señor de los 11 toma a estos 3 y deja a los 8 un poco más lejos. Y se lleva a ellos 3, se los lleva, hermanos, para que lo acompañen al Señor. Y es tremendo. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, ahí a un tiro de piedra? O sea, no estaba lejos. Ellos deben haber escuchado cómo oraba el Señor. Aunque la posición del Señor era, si ustedes ven en los sinópticos, era no solamente de rodillas, sino Él estaba rostro en tierra. Dice. Pero la tristeza que dice aquí que habían estado dormidos a causa de la tristeza es por todo lo que el Señor les había compartido en el aposento alto, todo lo que el Señor había dicho. Él había dicho pues otra vez la traición de Judas, su apresamiento, su muerte y ahora su oración angustiosa. Le había pues producido esto una enorme tristeza que los condujo al cansancio y ese cansancio los condujo a dormir. Hermanos, pero ellos debían estar orando a pesar del cansancio. Y ya para terminar, hermanos, nosotros podemos ver en este pasaje que hemos leído que el Señor nos enseña acerca de la oración completa, la oración ferviente, cuando hay que enfrentar las pruebas, cuando hay que enfrentar las tentaciones. Porque el Señor les dice es, orad para que no entréis en tentación. Y el Señor, pues fue ¿con quién? Con los 11. El Señor oró completamente, oró fervientemente, el Señor oró en agonía. Esa oración especial produjo sangre en su sudor. ¿Y qué fue el resultado de eso? Él enfrentó con éxito, si podemos llamar así, o con victoria, sus tentaciones y sus pruebas en ese momento. Los discípulos no oraron. ¿Y qué pasó con ellos? Fracasaron. Fracasaron. Ellos no tuvieron victoria en ese momento. Solamente la tuvo Cristo porque oró. ¿Qué hubiera pasado si es que ellos hubiesen orado así como Cristo? Si hubiesen tenido una oración en agonía. Bueno, no vamos a ponernos a imaginar la vida de ellos, pero vamos a pensar en nosotros ahora. ¿Cómo sería nuestra vida espiritual si orásemos completa, ferviente, en agonía, cuando se aproxima a nosotros la tentación, cuando vemos que estamos entrando a la prueba? ¿Cómo saldríamos nosotros de esa prueba? ¿Cómo saldríamos de esa tentación? Hermanos, en victoria. En victoria. Por eso, cuán importante es la oración para la vida espiritual de los redimidos. La oración completa. Hermanos, no cualquier oración. Una oración que puede parecer un compromiso con Dios, ya les dije, como para que nadie pueda dudar de mi cristianismo, pues tengo que orar. No, esa clase de oración, no, la Biblia no habla de esa oración. No para dejar de parecer cristianos o como si fuera un saludo a la bandera. Un compromiso, sino una oración completa para poder nosotros tener victoria contra ese león rugiente que anda buscando devorarnos, para tener victoria contra ese pecado que nos acecha, para tener victoria sobre el mundo que nos persigue y que nos aborrece. Hermanos, esta es una enseñanza de una oración que ayuda a que pasemos nosotros las tentaciones y las pruebas con victoria espiritual.